El Bullet Journal y el Common Placebook pareciera que son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, parten de los mismos principios para organizar información y tareas que tengamos durante el día. Es por eso que en el video de hoy hablaremos sobre cómo organizar tus pendientes en un Common Placebook. Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. Soy Adrián, filósofo, hago journaling y me gusta la caligrafía artística. Como lo han estado viendo en los videos anteriores, hemos estado hablando del Common Placebook. Y una de las cosas que mencioné cuando hicimos este tipo de videos es que había dejado mi Bullet Journal para retomar mi Common Placebook. Sin embargo, no ha sido como un cambio tan radical ni algo como totalmente nuevo, porque ya he sido usuario tanto del Bullet Journal como del Common Placebook. Y lo retomé precisamente por dos razones. Una, porque ya tengo contenido para Bullet Journal en este canal. Es decir, hay muchísimos videos de mis planeaciones mensuales y prácticamente cómo se construye un Bullet Journal. Sin embargo, después de retomar el Common Placebook, es necesario saber que también puedes utilizarlo como si fuera una agenda. Teniendo en cuenta que el Common Placebook es una libreta común donde solemos anotar todo, sería ilógico que no funcionara como una agenda. Entonces, en el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer tu planeación. Es lo que a mí me funciona y cómo he retomado esta parte de organización que precisamente la propone el Bullet Journal. Antes de comenzar con el video, no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones porque es muy importante para que YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo. Darle like a este video, dejarme un comentario, porque a partir de sus aportaciones y sugerencias es como estoy planeando los próximos videos. O sea, no es como capricho personal, sino que leo sus comentarios y trato de hacer un video que responda a todas sus dudas. Ok, primero vamos a hacer una pequeña diferencia. El Bullet Journal es un sistema de organización, es decir, prácticamente una libreta donde puedes anotar todo. No es una agenda, es un sistema para organizarte. Mientras que el Common Placebook es una libreta común donde sueles anotar todo tipo de información. El Common Placebook lo que hace es que se convierte en un libro de consultas y puedas documentar todo tipo de información. En ese sentido es necesario conocer estas diferencias porque a veces las podemos mezclar, pero en mi caso he querido mostrarte cómo en una sola libreta poder llevar como tu Bullet Journal y también tu Common Placebook. Es decir, vamos a tomar ciertas cosas de cada uno. Primero que nada, quiero que sepas que esta planeación mensual es totalmente diferente a la que hemos visto en el canal. Es decir, regularmente yo subía mi planeación mensual para mi Bullet Journal, pero lo hacía más enfocado para journaling y el uso de ciertos materiales de scrapbook. Realmente es algo que disfruto, no es como que ya no me guste, pero ahora quiero darle otro giro a este tipo de planeación, porque una planeación como más artística, más detallada, pues prácticamente ya tengo un poquito más de 2 años subiéndoles material de este formato. Entonces quiero algo como más sencillo, precisamente para la gente que se identifica más con este estilo. He decidido hacer este video con la planeación del mes de febrero. Anteriormente lo hacía en 2 páginas, pero ahora lo voy a hacer en una sola página. Y sí es importante que esta página en particular se destaque de las anteriores. Es por eso que voy a estar haciendo algo como bastante sencillo, pero también que destaque un poquito. Voy a colocar el título del mes, que en este caso es febrero, pero lo voy a hacer solamente con sellos. Algo muy sencillo, muy básico, pero que se vea bien. Porque pues a final de cuentas es algo que me motiva mes con mes. Una vez que ya tengo el título, ahora sí necesitamos anotar los días de este mes. Como en mi caso no tengo renglones, pues voy a hacer la división. Tú le puedes destinar prácticamente 1 o 2 renglones, los que tú necesites de acuerdo a tus labores del mes. Yo la verdad nada más le pongo un renglón. Una vez que ya tengamos el espacio proporcionado, ahora sí colocamos los días. Yo solamente le pongo la inicial del día de la semana, seguido del número que corresponde. De esta manera es mucho más práctico, es muy visual y no está como que tan cargado. Esto es lo que hacía regularmente en mi Bullet Journal anterior. Y como necesito que haya una diferencia entre cada uno de los días porque vamos a anotar cierta información, voy a tomar un marcador. Este es de la marca Tombow, es un gris que realmente es muy sutil. Es únicamente para como remarcar los renglones, de tal manera que se vea la diferencia entre cada uno de ellos y no me empalme la información. En estas planeaciones he decidido retomar un poco más el tema de los sellos porque quiero que sea como más práctico sin dejar a un lado la parte artística que la comunidad de journaling suele disfrutar. Entonces prácticamente esta es la planeación mensual, es como un calendario pues. Ahora sí, ya que tengamos nuestra página lista, esta es nuestra planeación mensual, no es nuestra planeación diaria. En ese sentido vamos a irnos al inicio de nuestro Common Placebook donde anotamos el calendario anual. Este en el Bullet Journal se le llama Future Log o registro futuro, pero es prácticamente un calendario donde vienen todos los meses del año. En ese sentido siempre es importante consultar este calendario porque aquí es donde vas a ir registrando las fechas que tienes como importantes en el mes. Por ejemplo, en mi caso yo tengo como fechas muy específicas. Solamente hay que anotar las fechas que son fijas, es decir, aquellas que no se pueden mover. Dígase cumpleaños, pagos, cobranzas, en mi caso lanzamiento de producto. Ahora sí que una fecha en particular que no se puede mover. Por ejemplo, si yo tengo un cumpleaños, es una fecha que voy a anotar ahí. O si en el día yo no alcancé a lavar la ropa y lo voy
a posponer para el día siguiente, pues no es algo como que lo vaya a anotar ahí porque pues no es una fecha como fija, ¿me explico? Y estas fechas las voy a pasar a mi planeación mensual, de tal manera que de manera visual yo pueda identificar qué días tengo como ocupados o algo urgente por hacer. Son realmente cosas importantes que no pueden pasar de ese día. Una vez que ya hayamos vaciado estas fechas, pues prácticamente ya tenemos como que una parte realizada. Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar esta planeación mensual? Para eso te voy a poner dos ejemplos. Vamos a tomar como referencia el día 4 de febrero, que es el día que se subió este video. Domingo 4 de febrero. Hoy domingo 4 de febrero, tú te enteraste en una plática con tus amigos que se van a reunir el 14 de febrero para festejar el Día del Amor y la Amistad. Entonces, como es una actividad fija, una reunión que no se puede mover y está en el mes en curso, esa fecha, como estamos apenas a domingo 4 de febrero, la vas a anotar en tu planeación mensual, es decir, en la planeación que acabamos de hacer. De tal manera que ese día va a quedar como bloqueado para que no anotes otra actividad como urgente ese día. Ahora, ¿qué pasa si hoy domingo 4 de febrero tú te enteraste con tu familia que se van a ir de viaje el 10 de abril? Es una fecha que no puedes mover, es una actividad fija, pero como es una fecha que está fuera del mes en curso, te vas a ir a tu planeación anual y vas a bloquear el día 10 de abril. De esta manera, cuando hagas tu planeación del mes de abril, tú vas a notar, consultando la planeación anual, te darás cuenta que tienes bloqueado el 10 de abril porque van a irse de vacaciones. Claro que en eventos así como salidas o reuniones como que requieren más tiempo, pues es necesario bloquear ciertos días antes para prepararte, cosas por el estilo. Ahora bien, estas dos formas de bloquear los días, pues van a depender mucho de las actividades que tenga. En mi caso, lo que suelo documentar o lo que suelo bloquear son los cumpleaños, lanzamiento de producto en mis redes y algún viaje que tenga que hacer con alguna marca. Esas son como las prioridades dentro de la forma en que me organizo, pero todo va a depender a tu estilo de vida y al trabajo que estás ejerciendo. No va a ser lo mismo lo que documente un maestro, a lo que documente un doctor, a lo que documente un arquitecto, porque cada uno tiene ciertas actividades muy en específicas. Prácticamente ahora sí que tú vas a decidir qué días vas a bloquear y qué actividades vas a poner ahí. De esa manera vas a poder utilizar tu Common Placebook como si fuera una agenda o un sistema de organización. Es por eso que te digo que el Bullet Journal no es algo nuevo. Realmente el Bullet Journal no es una agenda. Hasta el mismo creador lo dice, es un sistema que te ayuda a organizarte. Porque regularmente cuando compramos nuestras agendas vemos que ya vienen los días como establecidos. Y hay ocasiones donde vamos posponiendo. Y el que lo vayamos posponiendo es porque no le estamos dando prioridad en el mero día. Entonces es por eso que también se requiere una planeación diaria. No me voy a meter mucho en la planeación diaria porque me gustaría hacerles también un video específicamente de esta información. Cuéntame en los comentarios cómo te funciona esto de bloquear los días. ¿No te gusta planear cada mes? ¿O eres de los que disfrutan más las cosas conforme van surgiendo? ¿Te gusta llevar más una agenda ya establecida o quieres experimentar con un sistema de organización como el Bullet Journal? A mí me ha costado un poco dejar esta parte creativa por algo más simple, pero pues ahora sí que hay todo tipo de personas y todo tipo de gustos. Todas las dudas que tengas sobre la planeación diaria, házmelas saber en los comentarios porque a partir de eso voy a contestarles en el siguiente video. Gracias a todos por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video.